Amigos de BPI TV, establecemos este contacto informativo para hablar de noticias deportivas, la actualidad del deporte y lo que es tendencia en estos momentos, porque el día lunes el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli, fue detenido por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana después de recibir una orden de aprehensión por parte del Ministerio Público. Es acusado de 3 delitos, el actual mandamás de la Federación Venezolana de Fútbol. Entre ellos está la falsificación de unos documentos, la difamación del ex seleccionador nacional Rafael Dudamel y también otros delitos, por lo cual va a ser imputado. Y hoy se dio también a conocer la noticia de que fue hospitalizado el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol por unas complicaciones de salud. Ya se encuentra acá en Caracas. Y para ello vamos a conversar con Antonio Quintero, un amigo de la casa, abogado especialista en derecho deportivo, a quien le damos la bienvenida desde ya nuevamente a las cámaras de BPI TV. Antonio, para hablar de todo este tema que ha sido noticia en los últimos 3 días de esta semana en el ámbito del deporte, ¿no? Que tiene que ver con el fútbol, naturalmente, con la federación, y hacerte esta pregunta de entrada. Por parte de la Federación Venezolana de Fútbol, ¿puede existir una posible desafiliación por parte de la FIFA por todo lo que está sucediendo con Jesús Berardinelli? ¿Sí o no? Y también conocer el por qué. Bueno, Wilder, muchísimas gracias por la invitación. Directo a tu pregunta. No, yo veo difícil que pueda ocurrir una desafiliación en este momento. No significa que no pueda pasar, porque la probabilidad está allí, porque los conceptos jurídicos de injerencia gubernamental y violación grave de las obligaciones de una federación miembro, que son los que nos llevaría a esa desafiliación o suspensión, que es un nombre correcto, básicamente son de interpretación de la FIFA. Son conceptos jurídicos indeterminados que la FIFA puede adaptar a cada situación específica. No obstante, creemos que no es tan factible el que puedan suspender a Venezuela en virtud de muchísimas razones. Primero, porque es una cuestión personal contra el presidente de la federación. Segundo, porque la FIFA no le puede decir a un país que si puede o no meter preso a alguien. Esa es su justicia penal y pudiera tener mucho costo político para ella. Tercero, porque los informantes que puede tener la FIFA le pueden estar aclarando muchas situaciones que impedirían que esto pase. Pero eso no significa que el riesgo no se permanezca allí. El riesgo está allí. Lo que es poco probable que ocurra. Pero nada descarta de que aquí a mañana la situación se vaya de las manos y de repente la FIFA diga sí, hay que suspender. Y más que todo también por lo que tú dices, ¿no? La injerencia de un Estado, de un gobierno con respecto a una federación miembro de la FIFA, en este caso la Federación Venezolana de Fútbol. Hay que recordar también que bueno, el primer vicepresidente actual de esta junta directiva es Pedro Infante, el ministro del Deporte. Existe un documento, Antonio, por parte de la FIFA que le hizo llegar a la federación, según algunas informaciones, donde piden o sugieren que saquen del directorio de la Federación Venezolana de Fútbol tanto a Pedro Infante, ministro del Deporte, como al general Reinaldo Berardinelli. ¿Qué pasaría si la federación no acata esa sugerencia de la FIFA en ese caso? Bueno, Wilder, primero que nada, yo no sé de la existencia de este documento. No sé si este documento es verdad o no es verdad. Si fuera verdad, ¿por qué la federación no lo ha sacado? Ha sacado otros comunicados de la FIFA. Si fuera como dicen allí, probablemente el ministro del Deporte y el general tengan que renunciar, pero esto es una información que no ha sido confirmada. Yo dificulto que esto sea así hasta que no veamos eso publicado. En el caso ahora, Antonio, de quedar detenido oficialmente Jesús Berardinelli, de ser imputado por el Ministerio Público, ¿qué pasaría con la federación? ¿Llegaría una junta interventora dentro de la Federación Venezolana de Fútbol? ¿Asumiría Pedro Infante de manera interina la presidencia de la federación? ¿O también se han leído muchos rumores de que posiblemente vuelva Laureano González y estaría llamando a elecciones en la Federación Venezolana de Fútbol? Tú, como especialista en la materia, ¿no?, del derecho deportivo, ¿qué ocurriría dentro de la Federación Venezolana de Fútbol en la actualidad con este caso de Jesús Berardinelli? A ver, son varios escenarios, así que voy a tratar de ir rápidamente uno por uno. Primero que nada, tenemos que confirmar que la vacancia de Jesús Berardinelli va a ser absoluta para poder hablar de estos escenarios, cosa que en este momento no lo es. Ahorita es temporal, incluso porque está en el médico. En este momento todavía no hay una vacante absoluta y no se puede estar hablando de otra cosa, sino esperando
qué va a pasar con él para saber si hay una vacante absoluta o temporal, que eso debería resolverse pronto esta semana o más tardar comenzando la que viene. En el segundo lado, bueno, pudieran venir varias cosas. Tenemos el escenario A con una suspensión de la FIFA, que ya hablábamos que es poco probable. El escenario B es una intervención de la FIFA, donde la FIFA a través de su artículo 8 vendría aquí con una junta interventora, como ha pasado en Honduras, Argentina, Uruguay, El Salvador, Camerún, Ghana, Madagascar y hasta la Confederación Africana de Naciones. Allí se haría esta junta se encargaría de normalizar la situación y convocaría elecciones. Si no pasa nada de esto, también lo puede hacer internamente la federación con una autoridad provisional, nombrándola en este momento y convocar elecciones. Si no se nombra la autoridad provisional, puede directamente la Asamblea de la Federación convocar elecciones. La vuelta de Laureano González como tal tiene que ser por vía de la Junta Interventora de la FIFA o por vía de la autoridad provisional. No puede hacerlo como presidente, porque él ya renunció al cargo, su renuncia fue consumada el 1 de abril y además de eso, fue aceptada la renuncia. Entonces, aquí no es que yo puedo desrenunciar, ¿no? Claro. No pudiera venir, pero sí pudiera entrar como parte de la Junta Interventora, sí pudiera entrar como parte de la autoridad provisional, pero no en su antiguo cargo, al que fue electo él y al que él renunció, ¿no? Entonces, más o menos ese es el escenario. Pedro Infante no puede asumir la presidencia, no lo van a reconocer en Conmebol, no lo van a reconocer en la FIFA, y además de eso tiene, de acuerdo a los estatutos de la federación, un límite de tiempo de hasta marzo del año que viene, a menos que, bueno, existe la carta que tú comentaste, que está rondando por ahí el rumor, no estoy diciendo que tú lo dijiste, sino que está comentándose ahí públicamente, sino que él tiene hasta marzo del año que viene y pareciera que no se puede renovar porque en marzo de este año incluyeron un nuevo artículo dentro de la Estatuto de la Federación Venezolana de Fútbol, que es el 69F, donde prohíbe que personas que tengan cargos gubernamentales puedan formar parte de la federación. Si ese artículo no se enmienda, no cambia, y es difícil que la FIFA vuelva a aceptar este tema, él debería salir en marzo del año que viene sin ningún problema, en conjunto con las otras personas que estén también en el gobierno venezolano como tal. Y ya para finalizar, Antonio, otro tema que también tiene que ver, ¿no?, con el caso de Jesús Berardinelli es el caso de la Liga Fútbol, el caso de la temporada del fútbol venezolano, que se hablaba de que iba a reanudarse en los estados con menos contagios de COVID-19 antes de esta radicalización de la cuarentena nuevamente. Pero ahora, con todo lo que está sucediendo con Jesús Berardinelli, que también llegó un documento donde la FIFA se lo enviaba a Tomás Álvarez, el secretario general, donde no reconocían a la Liga Fútbol como parte de una liga organizada dentro de la Conmebol y dentro de la propia federación. ¿Qué pasará ahora con la liga? Si está todo este revuelo dentro de la Federación Venezolana de Fútbol, la Liga Fútbol en su temporada 2020 quedaría al aire. ¿Qué ocurriría también en tu opinión? Bueno, es difícil, esto es un tema más gerencial que legal, pero yo creo que la Liga Fútbol lo que debes hacer es trabajar para tener lista una propuesta, porque en eso entendíamos que estaban la semana pasada, y que la propuesta sea entregada a las nuevas autoridades, sean cuales sean, de la Liga, de la Federación Venezolana de Fútbol, para ser aprobada y comenzar. El fútbol venezolano, igual que las otras actividades deportivas, deben buscar formas para volver a la práctica, poco a poco. Tenemos que ver cómo vivimos a pesar de esto, mientras se consigue la cura, mientras pasa algo, y buscar la forma, además, de hacerlo de la manera más segura posible. Pero la vida no se puede acabar de esta forma. Entonces, la Liga Fútbol tiene que seguir trabajando. Esto es algo que les va a entorpecer porque necesita la aprobación de una cabeza en FBF que todavía no hay, que en este momento no está. Entonces, claro, pero ellos mientras tanto pueden ir trabajando para apenas haya la cabeza, mira, aquí está. Y eso es necesario para el fútbol venezolano, es necesario para el venezolano en general, es necesario que vuelva el deporte. Claro. Y el deporte, todo el mundo cuando comenzó la pandemia estuvo criticando y diciendo, no, que vieron que los deportistas no salvan a nadie, no sé qué. Es verdad, los deportistas no son médicos ni científicos, pero los deportistas te dan millones de cosas a tu favor. Primero, buena salud para evitar de que caigas en lo médico. Segundo, inspiración. Y tercero, unión. Con esas ya tres cosas es suficientemente importante que la actividad deportiva se reanude siempre con la seguridad de vida para que todas las personas vuelvan a eso, a poder ser saludables por estar inspirados por una unión de todas las personas. Esa es mi opinión personal.
De ser suspendida o de haber una suspensión por parte de la FIFA, la Federación Venezolana de Fútbol, Antonio, ¿qué ocurriría? ¿Cuáles serían los pasos legales para volver nuevamente a estar dentro de la FIFA? ¿Por cuánto estima la FIFA en sus estatutos que una federación pueda ser suspendida? ¿No? ¿Por cuánto tiempo podría ser? De llegar a ocurrir, de llegar a ocurrir. Sí, bueno, como ya dijimos, es poco probable que esto ocurra. Si ocurre es porque hay una violación grave de las obligaciones de la federación y es el Consejo Directivo de la FIFA que preside Infantino quien toma la decisión. Generalmente manda un par de cartas, no hacen caso, suspende. O sea, la suspensión aísla a Venezuela completamente de cargos internacionales, partidos internacionales, clubes internacionales, transferencias, arbitrajes, todo eso. ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, se tiene que establecer contacto con la FIFA e ir mandando información que las solicitudes que ella está haciendo se están cumpliendo hasta que el Consejo Directivo considere que ya se han cumplido las cuestiones y se levanta la suspensión. Ahora bien, si esto no ocurre, la suspensión corre hasta el próximo Congreso de la FIFA. El próximo Congreso de la FIFA hay uno anual, generalmente. En algunos casos raros hay uno extraordinario. Entonces, y pudiera ser antes del año, pero generalmente es en mayo, julio, y ahí ocurre el Congreso de la FIFA, y allí es la asamblea la que vota y 2/3 de los presentes en esa asamblea deciden si continúa la suspensión un año más o se acaba allí. Y ahí vuelven a votar y entonces puede seguir continuando. Y en el medio se vuelven a revisar varias veces la situación. Y después se puede volver a ver el año siguiente y así. Hasta que no se resuelva la violación grave, pues. Y entonces cesa la violación grave, ¡pum! Bien, agradecido contigo, Antonio, por estos minutos, estar nuevamente acá con nosotros en BPI TV para explicar de la mejor forma, ¿no? Todo lo que ocurre dentro de la Federación Venezolana de Fútbol y aclarar también algunas dudas que tienen personas que les gusta, ¿no? El fútbol y que están ahí por ahí preguntando en las redes sociales acerca de todo este tema con Jesús Berardinelli. Te mando un fuerte abrazo, así que muchas gracias, Antonio. Estaremos hablando próximamente acerca de este tema de nuevo. Gracias a ti, Willy. Un saludo a toda la audiencia. Bien, amigos, serán las palabras entonces de Antonio Quintero, abogado especialista en Derecho Deportivo. Comentó un poco todo lo que ocurre con el caso de Jesús Berardinelli, que repetimos, fue detenido el día lunes por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana y también por parte de funcionarios del Ministerio Público después de recibir una orden de aprehensión en su contra por 3 cargos. Entre ellos está falsificación de documento, malversación de fondos y también difamación al ex seleccionador nacional de Venezuela, Rafael Dudamel. En deportes desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Wilder Delgado.